Espérame, aquí le pesito un poquito. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, por estar hablando el día de hoy con ustedes. Como ya Jonás comentó, mi nombre es Julio Avellaneda. Llevo en Exacta casi 3 años trabajando muy enfocado en temas de la nube, en temas de arquitectura, no solo en datos, sino en general en arquitectura de aplicaciones. Y durante todo este tiempo y bueno, en mi experiencia pues he trabajado mucho con todo el tema de Microsoft Azure y todo el tema del ecosistema Microsoft, el lenguaje de programación, básicamente y todo el stack tecnológico de .NET, ¿cierto? ¿Qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, voy a comenzar hablando un poco sobre el tema de, venga, ¿y por qué necesitamos automatizar la implementación de recursos? Lo bueno de esta charla es que nos va a servir para cualquier tipo de recursos, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de recursos de datos, sino cuando hablamos de implementación de recursos, de esa automatización, estamos hablando en general de cualquier tipo de recurso que nosotros necesitemos. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver con Terraform, que es una de las herramientas de infraestructura como código más utilizadas actualmente y cómo lo podemos trabajar junto con Microsoft Azure. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces doy un poquitico de contexto de lo que yo hago acá. Bueno, como arquitecto del software, básicamente me encargo de ayudar a definir la arquitectura de las nuevas aplicaciones, definir los componentes, las integraciones, entender qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente necesita, aterrizar esas ideas y ayudarle al cliente a llegar a la mejor solución, ¿cierto? Es básicamente. ¿Listo? Em, Adicionalmente, pues bueno, durante varios años fui Microsoft MVP, coloco ese que es como el más interesante, ¿cierto? Ya que he estado muy involucrado en todo el tema de comunidades técnicas desde hace bastantes años, ¿cierto? En diferentes temas de charlas, grupos, bueno, etcétera, ¿sí? Aquí está mi mail de Exacta y mi Twitter, ¿cierto? De pronto alguna pregunta, algún comentario, o no, definitivamente esta fue la mejor charla, cambió mi vida absolutamente, soy una nueva persona después de ver Terraform en acción, eh, o venga, ¿por qué Terraform es tan fácil? ¿Cierto? Porque vamos a ver que realmente es muy sencillo utilizar Terraform. Bueno, con todo gusto, ahí súper pendientes de sus comentarios. ¿Listo? Positivos, si son negativos, los pueden enviar a cualquier otro correo, no hay problema. Bien, la agenda es muy sencilla el día de hoy. ¿Listo? Vamos a la he dividido como en estos tres punticos. ¿Por qué? Lo primero es entender realmente de qué va todo este tema de infraestructura como código, de qué va Terraform. Vamos a hacer un demo sencillo, ¿sí? Y vamos a hacer un demo sencillo porque al final Terraform es sencillo. ¿Sí? Aquí no vamos a poder decir, bueno, vamos a hacer esa mega infraestructura de microservicios, etcétera. Se puede hacer, ¿cierto? En ese caso, ¿qué necesitamos? Pues más código de Terraform. Pero vamos a ver que cuando vamos a escribir ese código de Terraform, esto realmente es muy sencillo, es ir a la documentación y hacer un copy-paste, lo que nos encanta, ¿cierto? Copiar y pegar. ¿Listo? Y al final, si tienen algunas preguntas, ¿listo? O de todas formas, si tienen dudas, las pueden ir dejando en el chat y cualquier cosa, ahí nos estamos colaborando y las vamos respondiendo de pronto en el camino, dejamos al final, digamos, dependiendo de la pregunta que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando primero de infraestructura como código. Infraestructura como código es bien interesante y lo que más me gusta aquí es que hablamos de la parte de infraestructura que yo que vengo con un background de desarrollador bastante fuerte, es uno de los puntos que yo decía hace muchos años, qué pereza ir al Windows Server, qué pereza tener que ir a configurar políticas en directorio activo, qué pereza aprovisionar una virtual machine, etcétera, ¿cierto? Siempre como que fui un poco reacio hacia esa parte de IT, que las redes, que los permisos, que la seguridad, que los puertos, etcétera, ¿cierto?
Y hace muchos años eso estaba realmente muy separado, ¿cierto? Entonces teníamos roles de infraestructura y desarrollo muy definidos, claramente definidos, ¿cierto? En algunas compañías ni siquiera había una sinergia entre esos departamentos, ¿cierto? Y siempre el desarrollador pedía algo y muchas veces infraestructura, no, pero es que el permiso, pero es que la aprobación, pero es que una cosa, la otra, o eso no se puede hacer. Bueno, digamos que teníamos algunas como diferencias entre estos dos departamentos, ¿cierto? Ha venido evolucionando absolutamente todo y ya realmente esos roles tan claramente definidos, ¿cierto? Con esa diferenciación tan fuerte, pues realmente ya no aplica, ¿cierto? En organizaciones mucho más ágiles, en proyectos mucho más ágiles, mucho más dinámicos, donde estamos viendo temas de innovación, donde vemos temas de en todo lado implementan agilismo, etcétera, ¿cierto? Pues encontramos realmente que esa relación ya como que no nos aplica, ¿cierto? Y no permite realmente que las empresas evolucionen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Infraestructura como código ayuda a los que sabemos de código, muchas veces, ¿cierto? A definir esa infraestructura. Entonces, es la parte interesante del desarrollador de código con la parte, en parte, no tan interesante que era lo de infraestructura. Pero ¿qué es lo chévere? Que ahorita todo converge en la nube, ¿cierto? Por todo lado estamos viendo Cloud Native Apps, ¿cierto? Por todo lado estamos viendo todo el tema de servicios en la nube, por todo lado estamos viendo el tema de inteligencia artificial, que no es más que servicios en la nube, que el más conocido de pronto ChatGPT, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Y vemos que todo tiene en común algo. Oiga, en la nube, la infraestructura tradicional, si bien no ha entrado en desuso al 100%, pero sí está cambiando mucho, ¿no? Entonces ahora nos tenemos que ir mucho más hacia la nube en lugar de infraestructura on-premises, ¿cierto? Entonces aquí se nos abren una gran gama de posibilidades, ¿cierto? Oiga, ¿y por qué nube me voy? Bueno, he de decir que deben irse por Azure, no mentiras. A mí me encanta Azure, me parece que es una de las nubes más interesantes actualmente, pero cualquiera de las nubes por la cual nos vayamos, Azure, AWS, Google Cloud, digamos que esas tres son como las más importantes, ¿cierto? Es una buena decisión. ¿Y por qué es una buena decisión? Afortunadamente, cuando hablamos en la nube, encontramos también que hay muchos términos que se comparten entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo entiendo qué es infraestructura as a service, infraestructura como servicio, platform as a service, software as a service, database as a service, serverless, etcétera, esos conceptos los puedo llevar de forma transversal a cualquier nube, ¿cierto? Entonces, en algún momento nos podemos volver multicloud, C de Azure y C de AWS, por ejemplo, ¿cierto? Aplicaciones críticas de negocio están manejando un esquema también en algunos puntos multinube. Oiga, es que no me puedo arriesgar a que Azure se caiga o que AWS se caiga, entonces manejo un esquema multinube también. ¿Listo? Entonces vean que esos roles empiezan a evolucionar. El desarrollador empieza a evolucionar. El señor de infraestructura evoluciona. El señor de base de datos evoluciona. ¿Cierto? Por ejemplo, dice, es que ya no necesito el señor de base de datos porque los insights que me dan las nubes en cuanto al performance, al rendimiento, a los queries, etcétera, que me da la nube, hace gran parte de lo que hacía el administrador de base de datos. Claro, hay tareas que ya se cubren en un buen porcentaje, pero hay otras que todavía no. ¿Listo? Y una de esas tareas era el aprovisionamiento de la infraestructura, ¿cierto? Ha evolucionado y vamos a ver cómo con Terraform es bien interesante. ¿Listo? Entonces empecemos a entender más en detalle qué es la infraestructura como código. Infraestructura as a code, ¿cierto? Es básicamente lo que nos dice. Es un método para gestionar y aprovisionar nuestros recursos, ¿cierto? Nuestra infraestructura. Vean que eso es importante. Aquí hablamos de infraestructura como tal, ¿cierto? Ya el tema de aprovisionamiento, despliegue de nuestra aplicación, ya es un tema valga la redundancia, mal de la aplicación, en donde
hablamos de todos esos temas de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, que Unit Test, que despliego con Azure DevOps, pero el otro usa Jenkins, que usa Octopus, bueno, etcétera, ¿cierto? No importa. Aquí nos enfocamos en ese mismo concepto, pero para nuestra infraestructura, a través de, bueno, algún tipo de archivos, ¿cierto? En lugar de ir y configurar manualmente, ¿listo? Y esto es supremamente importante. Estamos reduciendo la intervención manual para cualquier cambio, para cualquier replicación. Resulta que hoy que está muy de moda microservicios. Entonces, ¿cuántos microservicios tiene mi aplicación? Voy a decir cualquier número, 50. Bueno, entonces si somos muy apegados a lo que nos dice lo que son los microservicios, vamos a decir, tengo 50 microservicios, tengo, a ver, me robo aquí la copiecita que tengo 50 microservicios, tengo 50 bases de datos, tengo de pronto API gateways, tengo sistemas de instrumentación, tengo sistemas de telemetría, etcétera, ¿cierto? Entonces vean que esos 50 microservicios, multipliquémoslo por 3 fácilmente, 150 recursos que tengo que desplegar y tengo que crear. Ah, los desplegué en el este de Estados Unidos. Resulta que mi empresa, mi software empezó a crecer extraordinariamente, muy chévere. Y ahora necesitamos replicación por diferentes regiones, georreplicación. Tengo que desplegarlo ahora al oeste de Estados Unidos. Después tengo que ir a desplegar a Europa. Después tengo que ir a desplegar a Japón. Entonces vean que yo empiezo a tener desafíos muy grandes. Decir, oiga, ¿cuánto me demoro reaprovisionando 150 recursos en una nueva región? No va a ser un par de horas, ¿cierto? Y lo otro es, estoy 100% seguro que me ha quedado igual o como lo tenía. Puede que sí, puede que no. Ah, se me olvidó configurar el autoescalamiento. Se me olvidó configurar o crear una queue, etcétera, ¿cierto? Es muy sensible a errores. Mientras que si esto es automatizado, sabemos que vamos a reducir el esfuerzo y los posibles errores que podamos tener. ¿Listo? Em, Esto básicamente nos ayuda a replicar, escalar, ¿cierto? Gestionar la consistencia de nuestra infraestructura y reducir el riesgo de errores humanos. Tristemente, nosotros somos los que más nos equivocamos, ¿cierto? Ah, es que amanecí triste porque mi novia me dejó, entonces no tengo mucho ánimo, o estoy muy feliz porque me gané la lotería, entonces hoy es mi último día de trabajo. No sé, muchas cosas nos pueden estar afectando, ¿cierto? Y esto puede llevar a que nuestro trabajo no sea óptimo. A una máquina o algo automatizado, pues eso no le pasa. No está triste, no está cansada, no tiene problemas en la casa, no tiene problemas en el trabajo. Sí, que son muchas cosas realmente que afectan a los humanos, nos afectan a nosotros, mientras que una máquina no. Por eso la automatización cobra una importancia tan grande. ¿Listo? Muy bien. Aquí he puesto entonces, perdón, listo. Aquí he puesto los puntos más importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de infraestructura como código y los beneficios más importantes. Automatización de la infraestructura. No tengo que hacer manualmente y manualmente y manualmente todo, ¿cierto? Legibilidad y repetibilidad. Esto es supremamente importante. Esto es fácilmente repetible, ¿cierto? En otra región, o destruyo todo y vuelvo y lo creo, y es muy legible. Para mí va a ser muy fácilmente, voy a poder identificar y entender fácilmente qué es lo que quiero hacer, qué es lo que se está creando. ¿Listo? Consistencia. Siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Puedo gestionar mis versiones. Ese es un punto bien interesante. Vean que estamos diciendo, la infraestructura es que es código. Al ser código lo podemos versionar, ¿cierto? Entonces puedo llevar un tracking específico de qué se hizo y ya está. Oiga, ¿quién la embarró? Ah, es que quién fue el que me bajó el performance de mi base de datos. Ah, fue tal persona. Listo. Ah, mentiras. Pero sí es importante, ¿cierto? Para hacer esa trazabilidad de qué está pasando y cómo viene evolucionando mi infraestructura. Auditoría, resiliencia también. Puedo reutilizar código, ¿cierto? Podemos reutilizar diferentes partes de código, ¿cierto?
Importante otro punto en la reutilización de código, también es reutilización de los servicios que yo tengo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos a una nube? Imagínense que tengo el módulo de recursos humanos, el módulo de nómina, digamos esos dos módulos, ¿cierto? Pero por encima de esos dos módulos, yo puedo tener una capita, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, el balanceador de carga. Oiga, pues es que el balanceador de carga es el mismo para todas mis aplicaciones, para todos mis módulos. Ah, bueno, eso lo voy a definir, ¿cierto? En algo que yo lo pueda reutilizar, ¿cierto? No va a crear uno para cada uno por tema de costo, por ejemplo. ¿Listo? Compatibilidad con la nube. Hoy día tenemos que ser compatibles con la nube. ¿Con cuáles? Ojalá con todas, ¿cierto? Y esto es algo de lo que vemos más claramente cuando estamos hablando de Docker y containers, ¿cierto? El Docker, la famosa frase de es que funciona en mi máquina, funciona, o que Docker nos ayuda a desplegar exactamente igual en cualquier sitio, en cualquier aplicación, etcétera. Es básicamente aquí lo mismo, ¿cierto? Compatibilidad con cualquier nube. Cuando dockerizamos algo, lo podemos montar en cualquier sitio. ¿Qué estoy dockerizando? Script de Python para hacer RTLs, por ejemplo, o una aplicación de Node, ¿cierto? Que es un API HTTP o un background job que me calcula, no sé, algún proceso de nómina cada fin de mes, no importa, ¿cierto? Pero básicamente tenemos compatibilidad con la nube. ¿Listo? Ahora, no obstante, también lo podemos trabajar on-premises. ¿Listo? Lo que pasa es que siempre la nube es lo más interesante para nosotros, ¿no? Ya el que me diga, no, mire, aquí le entrego su Windows Server, administrelo, no. Bueno, como que sí, pero no tanto, ¿cierto? Mientras que en la nube, pues aprovechamos todo ese tema de innovación, nuevos servicios, nuevas características, etcétera. ¿Qué más tenemos? Eficiencia operativa. Reducimos tiempos, por ejemplo, reducimos los posibles errores humanos. ¿Listo? Y lo otro importantísimo, la infraestructura como código es mi fuente de toda verdad. La última versión, por ejemplo, desplegada de mi infraestructura, me dice exactamente cómo está mi infraestructura, qué capacidad tiene, ¿cierto? Qué número de instancias, bueno, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Ya que entendemos qué es infraestructura como código, ¿cierto? Esto nuevamente es un brochazo muy rápido. Vamos a hablar un poquitico de Terraform. ¿Qué es Terraform? Bueno, es una herramienta de código abierto desarrollada por una empresa que se llama HashiCorp, ¿cierto? Y Terraform nos permite a nosotros definir, crear, configurar nuestra infraestructura a través de un conjunto de archivos de código. Estos archivos de código se escriben en un lenguaje que se llama HCL. ¿Listo? ¿Qué- ¿De qué se encarga Terraform? Dice, automatizar, estamos hablando siempre de automatización, aprovisionamiento y administración de recursos. ¿Por qué me dice aprovisionamiento y administración? Son dos cosas muy relacionadas pero importantes. Cuando yo estoy aprovisionando, generalmente hago referencia a esa primera vez que quiero desplegar todo. ¿Listo? Entonces subo mi app service, subo mi base de datos, subo mi Docker Registry, subo mi API Gateway, subo mi sistema de telemetría, etcétera, ¿cierto? Pero una vez ese está arriba, pues yo tengo que administrarlo, ¿cierto? Oiga, se me está llenando el espacio en Discord de la base, estoy llegando al tope de storage de la base de datos. Ah, hay que crecerla. Pero esos cambios en la configuración, esa administración de esos recursos, no la vamos a hacer directamente en la nube, la hacemos a través de Terraform. Vamos versionando. ¿Por qué? Porque si en algún momento, nuevamente, yo tengo que replicar mi infraestructura en otra región o inclusive en otra nube, aquí tengo qué es lo que yo necesito. Originalmente creé mi base de datos, digamos, con 8 gigas de RAM, por decir cualquier cosa, pero al final ya iba en 32. Cuando yo reaprovisione todo, pues no lo puedo reaprovisionar con 8 porque sé que con 8 la capacidad no me da y necesito 32. ¿Listo? Entonces, mi infraestructura como código es la fuente de verdad. ¿Qué puedo aprovisionar? Lo que usted quiera. Servidores, del de Virtual Machines, ¿cierto? Ahí hago el paréntesis. A mí Virtual Machines es el tema que menos me gusta de la nube. Es muy utilizada, pero pues es el que menos me gusta.
sobre todo porque me enfoco mucho también en el tema de desarrollo. Me gustan otros servicios de software y plataforma como servicios, serverless, pero bueno, lo podemos hacer. Temas de redes, ¿cierto? Temas de bases de datos, temas de almacenamientos, etcétera. ¿Listo? Y por eso les decía, vamos a crear algunos servicios, digamos que enfocados en datos, pero realmente Terraform no le, digamos, no le interesa realmente si voy a trabajar con un Redis Cache o con un Postgres o con un SQL o con un App Service, por ejemplo, en Azure. No, él dice, para mí son recursos, no más. ¿Listo? Sea el recurso de datos o no. ¿Listo? Em, ¿Qué es importante? Terraform es compatible con la mayoría de los proveedores de nube. AWS, Azure, Google Cloud, VMware y muchos otros. Y aquí les dejo el linkcito a la página de Terraform oficial, terraform.io. ¿Listo? Importante en Terraform encontramos proveedores oficiales de Terraform y proveedores provistos por la comunidad. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación generalmente y más en entornos empresariales? Pues utilizar los proveedores oficiales de Terraform. ¿Listo? Lo que pasa es que en algunos casos muy específicos puede ser que necesitemos algún proveedor de comunidad. ¿Listo? Bien, características de Terraform. El declarativo, ahorita vamos a ver por qué. Básicamente declarativo aquí nos quiere decir que Terraform ya de por sí entiende cómo se logra toda esta configuración, ¿cierto? Perdón un segundo. A ver, declarativo. Listo. Gestión de recursos, pues, podemos administrar todos nuestros recursos. Es proveedor agnóstico. Ahorita vamos a ver, funciona con todos, pero obviamente tenemos particularidades para cada una de las nubes. Me permite planificar lo que voy a hacer y aplicarlo. Me permite conocer el estado de la infraestructura. Puedo trabajar con módulos y me puedo integrar con terceros. No sé, claro, no voy a estar corriendo Terraform siempre local. ¿Por qué? Porque puedo tener lío, me robaron el equipo, se me dañó el disco, bueno, cualquier cosa puede pasar y perdí toda mi configuración. La idea, ¿cuál es? Como esto es código, hacer el control de código fuente a través de, valga la redundancia, un sistema de control de código fuente, GitHub, GitLab, Azure DevOps, etcétera. ¿Listo? Aquí nos dice, por eso que se puede integrar con terceros. Y adicionalmente, deberíamos implementar pruebas para nuestra infraestructura como código, es código, podemos implementar pruebas unitarias y los podemos implementar también con pipelines de despliegue continuo, por ejemplo, ¿cierto? Continuous delivery. Esta fotico sacada también de la página de Terraform, pues nos dice, oiga, algunos de los casos comunes de Terraform, ¿listo? Bueno, infraestructura como código, ya lo comentamos, es multicloud también, ¿cierto? Nos permite administrar Kubernetes, ¿cierto? Todos estos clústeres de K8, ¿cierto? ¿Con qué? AWS, Azure, Google Cloud y los servicios específicos que tiene cada uno de esos servicios. Por ejemplo, claro, Kubernetes es, digamos, el orquestador, pero en Microsoft Azure, por ejemplo, se llama Azure Kubernetes Service y tiene ciertas particularidades. En Google tiene ciertas particularidades. Ah, pero es que quiero usar Container Apps. Ah, bueno, tiene ciertas particularidades, pero podemos administrar nuestros clusters de Kubernetes también. ¿Listo? Nos permite manejar toda la infraestructura de red, ¿cierto? Virtual Machines. Se permite, lo podemos integrar con workflows ya existentes o nuevos, lo que comentábamos de CI/CD, ¿cierto? Nos ayuda a definir políticas en nuestro código para crear nuestra infraestructura, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dice, oiga, podemos usar Sentinel, ¿listo? Eh, Podemos inyectar secrets dentro de Terraform. ¿Por qué? Porque cuando lo conectamos con algún proveedor de CI/CD, por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos, se me escapa aquí, no, necesitamos pues algunos secrets para poder ejecutarlo. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el flujo de Terraform?
Ese es el flujo típico que usamos en Terraform. ¿Listo? Perdón un segundo. Eh, Inicialización. Creamos nuestro directorio y corremos un Terraform init. ¿Listo? Básicamente Terraform funciona como una herramienta de línea de comandos y listo. ¿Listo? Definimos los componentes, es decir, qué recursos queremos trabajar. Utilizamos el lenguaje HCL, que es el que les comentaba, HashiCorp Configuration Language. Podemos hacer la validación de nuestra configuración. Utilizamos el comando Terraform Validate. Planificamos, es decir, ejecutamos un comando que se llama Terraform Plan. Este comando nos va a decir a nosotros qué va a ejecutar, qué va a crear, qué va a actualizar y qué va a destruir. ¿Listo? Terraform Apply es cuando venimos a aplicar los cambios, cuando ya se nos van los cambios hacia la nube. Y Terraform Destroy, que es un comando que hay que usar con mucha precaución. ¿Por qué? Porque nos elimina los recursos. ¿Listo? Eso es básicamente el flujo de Terraform. Vamos a ver cómo funcionaría. ¿Listo? A ver, un segundo, bajo un poquito aquí la cámara. Muy bien. Demo. Hasta el momento tenemos alguna duda, pregunta o inquietud. Creo que no. Listo. Entonces, nos vamos a ir al demo. A ver, me voy acá. ¿Dónde estás? Aquí. Listo. Entonces, a ver, un poquito de zoom. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? He creado un folder, ¿cierto? En este caso, pues, el folder se encuentra en blanco, ¿cierto? Y he creado dos archivos diferentes. Un archivo que se llama main.tf y un archivo que se llama variables.tf. ¿Por qué? Sencillo. Em, Porque la idea es que, bueno, todos los archivos de Terraform finalizan con la extensión .tf, como ya sabemos, de Terraform. Y aquí es en donde vamos a comenzar em, em, a escribir nuestra configuración. ¿Listo? A ver, permítanme un segundo. Busco acá. Listo. Entonces, bueno, pero ¿en dónde encontramos Terraform? Muy sencillo. Esta no es. Y se me cerró mi otra paginita. Bueno, busquemos Terraform. A ver, Terraform. No los providers, sino vamos a ir a la página. Listo. Y aquí en la parte superior, a ver, le pongo un poquito de zoom para que sea mejor, encontramos el botón de descarga. ¿Listo? Y nos dice, acá nos da las instrucciones para instalarlo en cada uno de los diferentes sistemas operativos. Terraform también es una herramienta multisistema operativo, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los dos, pues perdón, en cualquiera de los diferentes sistemas operativos lo vamos a poder trabajar sin problema. ¿Listo? macOS, Windows, Linux, bueno, digamos que básicamente son esos tres. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces acá. Por ejemplo, yo estoy en Windows, aquí lo podemos instalar mediante Chocolate o podemos descargar el típico de em, descargar el punto exe, instalamos y ya. Sencillísimo. Aquí tengo abierta una consolita de línea de comandos, ¿cierto? En este caso específico, a mí me gusta usar una consola que se llama Commander, ¿sí? Me parece más bonita, ¿sí? Pero pueden usar la que ustedes quieran. Y Terraform Version, por ejemplo. Nos dice qué versión de Terraform estamos usando.
Hasta ahí, pues supremamente sencillo. Y como cualquier otra utilidad de línea de comandos, tenemos una ayudita. ¿Listo? En la ayuda claramente vamos a ver, oiga, cuáles son los comandos principales y qué otras opciones encontramos nosotros para trabajar con Terraform. ¿Listo? Veíamos aquí comandos principales. Eso es básicamente lo que vimos ahorita, que conversamos sobre perdón, sobre el flujo básico de Terraform, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí, nos vamos acá. Lo primero a entender que es, bueno, cuando vamos a empezar a escribir nuestro código en Terraform, necesitamos decirle con qué proveedor vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a hacer el demo bien sencillito. ¿Listo? Ya me lo tengo por acá y voy a irlo copiando de a poquito. Listo. Vean acá. Empiezo. Terraform. Digo, ¿cuáles son los providers que necesito? Pueden ser muchos, pueden ser varios. En este caso voy a utilizar el proveedor Azure RM. ¿Cuál es su fuente? Es la fuente oficial HashiCorp Azure RM y qué versión. ¿Listo? Y aquí algunas em, personalizaciones que yo necesite realizar sobre sobre mi proveedor. Para este demo, pues no vamos a necesitar nada. ¿Listo? Em, bien, hasta ahí, pues muy sencillo, ¿cierto? Ah, pero ¿en dónde encontramos esa información? Sencillísimo. Y por eso les voy a decir que es que esto es muy sencillo. Terraform Azure Provider, por ejemplo. Voy a trabajar con el de Azure. Busco la documentación, bueno, autenticación, ta. Miren, lo que les decía, esto es copiar y pegar. Terraform, miren, copié y pegué acá. ¿Listo? Eliminé esta porque no la vamos a necesitar, esa propiedad. Listo. Cuando nosotros estamos trabajando con Azure, básicamente nosotros tenemos un concepto muy importante, que es el concepto del grupo de recursos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir el grupo de recursos? Voy a hacer un muñequito aquí, voy a dañar la PPT un segundo, solo para ejemplificarlo. Insertar, voy a colocar aquí un cuadrito, el Result Group. ¿Qué es el grupo de recursos? Es una, digamos, agrupación lógica de diferentes servicios. ¿Listo? A ver, cambiémosle el colorcito. Bueno, sí, a este verdecito. Entonces, voy a nombrarlos, no sé, digamos, este es un Redis, este es un SQL Azure y este puede ser un App Service. ¿Listo? Todo esto está estrechamente relacionado con el grupo de recursos. Es decir, está contenido dentro de mi grupo de recursos. ¿Listo? Entonces, básicamente, la relación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo iniciamos? Ah, pues tenemos que definir nuestro grupo de recursos. ¿Listo? Como ya muy juiciosamente antes lo hice, solo voy a copiar y pegar acá. Y vamos mirando. ¿Y cuál es la sintaxis entonces de Terraform? Muy sencillo. Entonces, la sintaxis es de la siguiente forma. Voy a escribirlo aquí. Está el grupo, luego viene el tipo y luego viene el nombre. ¿Listo? Entonces, miren, resource. ¿Qué tipo voy a crear? Un Azure RM Resource Group. ¿Dónde encuentro esto? Nuevamente, en la documentación. Y el nombre, pues valga la redundancia, es un nombre lógico que yo le asigno a este recurso para poderlo referenciar más adelante. ¿Listo? Sencillo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando un recurso. ¿De qué tipo? Resource Group, que se llama RG Demo Data Wiki. Resource Group Demo Data Wiki. ¿Listo?
Este, nuevamente, es el nombre con el cual yo lo identifico en Terraform. ¿Listo? Y esta propiedad nombre, name, es el nombre por el cual, perdón, es el nombre que va a usar entonces em, con el cual se va a crear mi resource group. Location, en dónde va a estar ubicado y algunos tags. En Azure utilizamos tags para identificar los diferentes recursos. ¿Listo? ¿Qué location es? Bueno, el location es una variable que puede ser, por ejemplo, no sé, Central US. ¿Listo? ¿Qué pasó? Bueno, todas esas configuraciones las podemos mover a variables que van a estar acá. Voy a copiarlas todas, ¿cierto? Eh, en, en teoría por aquí las debo tener y en algún lado las había copiado. Aquí están. Yo sí dije que en algún lado las tenía. Dije, no, se canceló el demo. Mentiras. Listo. Así definimos variables. Miremos acá. Estoy usando una variable que se llama location. Busquémosla acá. Acá está. Es una variable de tipo string, ¿cierto? Un texto que tiene el valor is US 2. Es decir, este es la ubicación en donde vamos a crear ese grupo de recursos. ¿Listo? ¿Por qué las dejamos en variables? Bueno, porque las podemos reutilizar más adelante. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una variable que llaman los default tags, que el de un tipo diferente es un map string, básicamente es, digamos, es como un diccionario, ¿cierto? Tengo una primera variable que se llama environment, que se llama demo, aplicación que se llama demo data week, y puedo tener todas las otras que ustedes deseen. ¿Listo? Por ejemplo, los tags, var default tags. ¿Listo? Hasta aquí ya, perdón, esto es un archivo de Terraform Basic. ¿Listo? Corremos. Volvamos un momentico acá. Primero que viene a ver, pongámosle aquí. Listo. Inicialización. Terraform init. ¿Listo? Ya definí algunos componentes. Bueno, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, acá, Terraform init. Entonces, él empieza a hacer su magia, dice inicializando el backend. Eso básicamente también hace referencia al estado de Terraform. Está encontrando el provider, lo está instalando y después de unos segundos vamos a encontrar esa configuración. ¿Listo? Listo. Nos dice Terraform ha sido inicializado satisfactoriamente. Nos crea por aquí unos archivitos que él usa para llevar, digamos, el control. ¿Listo? Bien, vamos a ir acá nuevamente. Definición de componentes. Ya creamos un grupo de recursos. Bueno, dejémoslo así. Validación. Podemos ejecutar el comando Terraform validate. Voy a abrir aquí la terminal de Visual Studio. Terraform validate. Démosle un tiempito. La configuración es válida. ¿Listo? O sea, voy a eliminar aquí esto. Vean que él automáticamente me está diciendo que ya hay un error acá. Lo arreglamos. Perfecto. Vamos por ahora muy bien. Listo. Ahora, planificación. Terraform Plan. Este plan todavía no hace nada. Todo estamos localmente. ¿Listo? Terraform Plan. Y cuando hacemos aquí el plan, pasan varias cosas interesantes. La primera, miren que aquí en la parte de la izquierda nos ha creado un archivo que se llama terraform.tf-state. Este archivo se usa para que básicamente es el tracking del estado de mi infraestructura. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo acá? Bueno, la salida de este Terraform Plan, lo más importante es aquí al final. Me está diciendo, ¿qué va a hacer? Voy a adicionar un recurso, voy a cambiar cero y voy a destruir cero. ¿Listo?
Y luego, Terraform Apply nos aplica los cambios. ¿Listo? Entonces, aquí es cuando generalmente el demo falla, ¿cierto? Esperemos que no sea esta vez. Terraform Apply. ¿Sí? Hasta el momento lo que hicimos, vean que es muy sencillo. Mientras este comando corre, ¿qué vamos a hacer ahorita? Muy sencillo. Creamos solo el grupo de recursos, que viene siendo, a ver, por aquí, esta cajita de acá, sin recursos todavía. Pues bueno, el grupo de recursos es un recurso, pero ya los recursos que realmente vamos a utilizar deben ir, valga la redundancia, dentro de este grupo de recursos. ¿Listo? Si nos dice, voy a hacer esto, ¿está seguro? Por supuesto que estamos seguros. Bueno, en teoría, esto nos dijo, oiga, creando creación completa después de un segundo. Bueno, vamos a Azure. Porque no me tuve que autenticar y más. Como lo estoy corriendo local, ya había ejecutado un AZ login utilizando el Azure CLI, ¿cierto? El Command Language Interface para autenticarme contra mi cuenta. ¿Listo? Nos vamos al grupo de recursos. Perfecto. Mírenlo. RG Demo Data Wiki. Sencillísimo, ¿cierto? Ahora vamos a crear algunos recursos dentro de este Demo Data Wiki. Voy a pasarlo aquí muy rápidamente. Tin, 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 acá está. Vamos a crear todos estos. No, vámonos a ir hasta acá. Ahora, ¿qué recursos de datos hay en Azure? Azure Storage, Rails Cache, SQL Azure, una Virtual Machine con un SQL Server, tenemos Oracle, tenemos Cosmos DB, tenemos Azure Data Factories para orquestación. Hay un montón de recursos de datos. Lo que les decía, esto es realmente muy agnóstico del tipo de recurso que yo quiero crear. Aquí vamos a crear algunos y vamos a ver lo sencillo que es. Miren, y vamos hasta acá, ¿cierto? Voy a hacerle aquí una división muy visual. ¿Qué quiero crear? Un Azure Storage Account. Tipo, el resource, la palabra clave, el tipo del recurso y el nombre lógico con el cual yo lo quiero crear. ¿Qué nombre? STS Reports. Pongámosle report Julio César Avellana. Opa, JCA 123 para que no se repita. Hay patrones que tenemos que usar. Dice, ¿dentro de qué grupo de recursos lo voy a utilizar? Y miren, tipo de recurso. Y vean que este pedacito de acá es el nombre lógico. Generalmente yo uso el mismo nombre lógico como el name, ¿sí? Con el cual yo puedo referenciar ese otro recurso. ¿Esto para qué? Con esto mismo, Terraform ya sabe qué tiene que crear primero, qué tiene que crear después. Bueno, lo voy a crear dentro de ese grupo de recursos. ¿En qué ubicación? En la misma ubicación donde tengo mi grupo de recursos. Uso unas variables para definir, por ejemplo, ya características específicas de ese recurso, como por ejemplo, cuál es el tipo, cuál es su nivel de performance, etcétera. ¿Listo? Ahora, aquí empezamos a ver otras características. Podemos definir variables locales. Vean que esto es más o menos como una lista, ¿cierto? Voy a crear unos contenedores. Los contenedores dentro de storage se usan para guardar archivos binarios, ¿vale? Cualquier cosa que usted quiera guardar. Un archivo, una imagen, un video, reportes, etcétera. Vamos a crear estos contenedores. Enero, febrero, marzo y abril. Necesito también unas colas. ¿Cómo se llaman? Notifications. Y vean, aquí en esta parte de storage account name, referencio mi cuenta de storage creada. Tipo, el nombre, la llamamos storagereports.name. Creamos unas tables. Tables son básicamente un tipo de almacenamiento no SQL.
¿Listo? Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Bueno, voy a ejecutar de una vez el Terraform plan. ¿Listo? Automáticamente también él hace el validate. ¿Listo? Perfecto. Ahora me está diciendo 9 adicionar. Vamos a irnos arriba, arriba, arriba. Y vean que él ya no me está diciendo, ya no me muestra mi grupo de recursos. ¿Por qué? Porque él ya lo tiene dentro del estado y sabe que ese grupo de recursos no lo tiene que modificar. ¿Listo? Y nuevamente, Terraform apply, ¿cierto? Perdón. Listo. Mientras él ejecuta, él, bueno, sí, no puede abrir el state ahorita. Voy a ir aquí a mi main otra vez. Nos pregunta, digámosle que sí. A ver, esperemos un poquito. Obviamente ya aquí va a crear más recursos. Va a tomar un poquito más de tiempo. A ver, está creando, lo está creando. Vamos a ver. Dale, dale. Lo que les decía aquí es en donde el demo puede llegar a fallar. Esperemos que no sea el caso. Creación. Creo que sí, ahí va bien. Failed por aquí. Yo creo que algo falló por ahí. Vamos a ver. Damos un segundo. Listo. Apply completed, 9 recursos. En teoría, a ver, acá está, miren, está. Ahí le pongo más zoom acá. STS report, ta, 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 1, 2, 3, storage account. Vámonos a ir aquí a los contenedores. Efectivamente, miren, los 4 contenedores. Teníamos unas queues definidas. Acá están las queues definidas. Teníamos un par de tables definidos. Aquí están los tables definidos. Vámonos al overview. Miren que él lo está relacionando aquí con el grupo de recursos creados. Están los tags que definimos nosotros. Application Demo Data Week, Environment Demo. Todo automatizado. ¿Listo? Y para terminar, quiero crear otro tipo de recursos. Cualquiera. Miren, nuevamente, por eso le decía, aquí no importa si el data o no el data. Digamos que un Cosmos DB. Acá está. Yo simplemente, miren, creo el grupo de recursos. Ah, ese es el código para crear un Cosmos DB. Ah, necesito crear el otro que tengo por ahí también es un Redis. Vamos a ver, aquí está Redis. Resources, Redis Cache. Miren, acá está. Redis Cache Example. ¿Qué hacemos nosotros? Ya aquí lo tenía definido. Copiamos esa configuración, ¿cierto? Esto lo podemos subdividir en archivos también para que nos quede pues mucho más bonito y demás, ¿cierto? Perdón, que aquí tengo estos taxitos. Pero es simplemente venir, chequear la documentación. Nos dice el nombre, en qué ubicación, a qué grupo de recursos pertenece. Por ejemplo, nos dice, ¿qué es el SQ name? Ah, miremoslo acá. SQ name. Ah, yo tengo Basic, Standard y Premium. Esto básicamente me dice cuál es la capa que yo quiero utilizar. Y eso mismo es lo que configuramos nosotros en nuestro archivito de Terraform. Y listo. Eso es Terraform con, em, con Azure, con datos, con servicios de aplicaciones, con lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, vean que realmente no nos enfocamos en datos, nos enfocamos en nuestra infraestructura. ¿Listo? Creamos usted nuevo, nuevamente hacemos el apply. Es más, lo hice sin hacer el plan. Bueno, no importa. Esperamos un poquito. Importante, algunos recursos pueden tomar más tiempo para crearse que otros. Por ejemplo, Redis se demora un poquito más a veces. Si desplegamos un clúster de Kubernetes, se va a demorar un poco más por toda la infraestructura que él tiene que crear.
pero Terraform sabe cómo lo crea. ¿Listo? Bueno, mientras aquí él acaba, no sé si tengamos alguna duda, pregunta. No, ya estoy aquí acabando Justo a tiempo, Julio. con el Sí, te demo. iba a preguntar a ver cuándo te faltaba, pedirle preguntas a la audiencia. Dale, sí, 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 hay preguntas y ya estamos aquí acabando el Sí, Mariano demo. mandó varios comentarios acá, pero en base son más comentarios que preguntas. Así que por ahora eso lo salteo, tipo los pasos para tener acceso a los repos, como darse de alta con el SSH y todo eso. Bien, un comentario. Claro, aquí lo hice local, no me, digamos, metí en tantos temas de configuraciones que sí necesitamos de pronto en un ambiente, en una aplicación empresarial, en un ambiente más real y demás. Terraform tiene excelente documentación en cómo configuramos los secrets, absolutamente todo, ¿cierto? Pero ya vamos a hacer un poquito de configuración. La parte importante es la definición de los recursos y vimos que es realmente muy simple. Bueno, aquí vean, por ejemplo, este de Redis se demora más tiempo en crear, es normal. Lo que les digo, hay recursos que pueden tomar más tiempo y otros menos tiempo. Y al final, si nos da el tiempo y él lo crea más rápido, solo tenemos que ejecutar un Terraform Destroy y eliminamos toda nuestra, todo lo que hemos creado en Azure. ¿Listo? Creo que lo habías comentado esto, Julio, pero bueno, hay una pregunta que es acá, ¿en qué tipo de archivo se describe la infraestructura en Terraform? Ok, bien. Lo definimos en unos archivos .tf, ¿cierto? Como lo vemos aquí, main.tf, variables.tf, providers.tf, tf de Terraform, ¿sí? Utilizando el lenguaje HCL, Hashed Configuration Language. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta mientras se crea Redis? Sí, Rey siempre se demora un poquito más. Bueno, démosle ahí un tiempito. Importante, en ese proceso, no detener lo que se esté ejecutando porque podemos corromper el estado de Terraform. Y ahí sí es un dolorcito de cabeza. Entonces, es mejor esperar, se lo digo por experiencia. Cuando el estado de Terraform se corrompe, a veces es un poquito cansón para poderlo volver a sincronizar. Es bueno saberlo. ¿No va tirando un porcentaje de avance en algún lugar la consola? No, no. Él lo único que nos va diciendo es que aún no está creando. Ujú. Entonces, ahí es medio enredado. Sin embargo, con los otros recursos, por ejemplo, acá, él sí nos va diciendo cuándo los va creando. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Lo que pasa es que cuando se queda con un recurso específico, lo que pasa es que realmente aquí no es tema de Terraform, ¿no? Es tema del cloud provider. Terraform le dije, créame esta instancia de Redis. Y ya ese trabajo de crear la instancia de Redis realmente lo hace, por ejemplo, en nuestro caso, lo hace Azure. Entonces es Azure el que se toma 1 minuto o 2 minutos en aprovisionar ese recurso. Cuando está aprovisionado, le dice a Redis, listo, ya acabé. ¿Qué es lo que vemos acá? Él nos dice, se está creando, pero Terraform no tiene forma de saber, Azure, ¿cómo vas? No, ya casi, o me falta 50% o 30%. Entonces Terraform nos dice, estoy esperando que mi proveedor de nube, al cual usted está creando, finalice la ejecución para después sí notificarnos. Por ejemplo, acá decía, está creando y se creó después de 25 segundos. Aquí ya podemos ver un poco más la información, pero mientras esté ahí, Terraform está también como nosotros, esperando. Raid me ha tomado hasta 10 minutos en algunos puntos. Y la destrucción también es demoradita en Raid sobre todo.
Pero bueno, ya vimos que funciona. Aquí es esperar, nada más. No sé si hayan algunas otras preguntas o si no, de todas formas ya el demo afortunadamente funcionó, que es lo que a veces falla. Entonces, súper bien. Bueno, lo que pasaría acá, Julio, es que digo, cuando se termina de crear, mostrarías que se creó con éxito, Ujú, mostrarías la consola en Azure y estaría el recurso ahí exactamente, creado, ¿no? O sea que es básicamente un correctamente. poco lo que ya vimos. Así que, Exacto. bueno, me parece que ya podríamos dar un cierre para que darle lugar a Juan, que ya está listo para la charla también, y respetar la puntualidad. ¿Alguna última pregunta antes de cerrar? Si no, Julio, te damos un momento más para que cierres y pasamos a la próxima charla. ¿Cómo dar de alta recursos de DevOps? Decía Mariano. Recurso. Si hace referencia, por ejemplo, bueno, ahí depende, ¿no? Digamos, si yo voy a trabajar con una Azure DevOps que requiere una cuenta, ¿cierto? Que yo vaya y cree mi cuenta, pues no lo puedo hacer mediante Terraform. Terraform está mal diseñado a recursos dentro de mi infraestructura. ¿Listo? Muy diferente sería, creo una virtual machine y dentro de esa virtual machine instalo, no sé, Docker y pongo a ejecutar un contenedor con Jenkins, por ejemplo. Claro, eso sí lo podemos hacer. Pero si yo me voy, por ejemplo, a utilizar, no sé, un GitHub con sus GitHub Actions, que es también algo de DevOps para CI/CD, pues claramente no lo puedo hacer, porque realmente no es que yo esté reaprovisionando esa infraestructura, sino yo me suscribo como a un servicio, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya es un poco un concepto diferente. Pero si es un recurso que yo voy a instalar, no sé, un SonarQube, por ejemplo, para analizar el código, o un SQL Server, o cualquier cosa dentro de una virtual machine, pues claro, voy a la virtual machine y veo la configuración que me da Terraform y la adecuo a lo que yo necesito. Bueno, otra, la última rápida, después hay algunas más que te la voy a pasar para que la puedas responder por ahí en privado. Dale. ¿Qué sucede en caso que se interrumpa la conexión con la PC? Bueno, nosotros tenemos un archivo que es, nuevamente, a ver, comparto un segundo, miren, todavía está creando, que es el Terraform State. Este Terraform State, la buena práctica es manejarlo dentro de la misma nube. ¿Listo? Para que el estado no me quede local. Si se interrumpe la conexión, lo que uno hace es que uno puede decirle, oiga, sincroníceme el estado contra mi infraestructura, ¿sí? De pronto si se interrumpió algo, por ejemplo, si yo paro acá esto, el recurso de raíz se sigue creando en Azure, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es en donde tenemos que ir a sincronizar el estado que tiene Terraform contra la infraestructura real que ya tenemos. Eso pasa también muchas veces cuando yo ya tengo mi infraestructura creada y voy a iniciar a trabajar en infraestructura como código, lo que yo hago es que me bajo esos recursos y los sincronizo. Básicamente ese sería el mismo proceso que tendríamos que hacer. Bueno, em, genial. Cerremos Julio entonces, así damos lugar a Juan. Gracias por participar de la Week. Un honor. Muchas gracias a todos.